Mis queridos hermanos, hemos estado compartiendo estos domingos nuevamente para animarles, para acompañarles, también para sentir esta cercanía mutua, recíproca de ustedes y su pastor. Este domingo estamos celebrando estas fiestas de los ciegos, estas fiestas de las personas que no pueden ver, no logran distinguir. Hay algunas, como en el relato del Evangelio, que no veían completamente. Hay otras, habemos otros tipos de personas que logramos observar con estos ojos todo nuestro entorno y que sin embargo, mirando, no vemos nada. No sabemos distinguir. Es lo que nos ha pasado. Es lo que en cierta manera el evangelista Marcos nos quiere referir con este ejemplo sobre Jesús en Jericó, ¿cierto? Acompañado de tanta gente y un cieguito allí, Bartimeo, que sentado en la orilla del camino, en el borde del camino, estaba pidiendo limosna porque como tenía esa minusvalía no podía trabajar. Siendo ciego, en el contexto de la Palestina en los tiempos de Jesús, el que era ciego, el que era sordo, el que tenía algún problema físico, el que estaba enfermo, era un paria, no era considerado como un ciudadano, no tenía ni un solo derecho, no podía trabajar en nada, entonces lo único que le tocaba era pues pedir limosna. Y a la orilla del camino estaba en eso, pidiendo limosna, y ve toda, o sea, no lo ve, siente toda esa muchedumbre que gira en torno a un personaje. Se dio cuenta que era Jesús de Nazaret. Y entonces, cuando se da cuenta, se pone él a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, mucha de la gente que estaba por allí lo regañaba: quédate callado, hombre, por Dios, quédate callado. Pero él gritaba más fuerte aún: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Gritaría tan fuerte que en medio de toda esa muchedumbre Jesús se detuvo y le dicen: vayan a buscar al que está gritando, llámenlo. Y fueron donde él y le dicen: anímate, que te está llamando el Señor. Soltó rápidamente el manto, dio un salto y se acerca a Jesús, nos dice el relato. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Por qué me estás gritando tanto? Y el ciego le dice: maestro, que pueda ver. Jesús le dice: anda, tu fe te ha curado. Y al momento, dice, se obra el milagro, recobra la vista. ¿Y cuál fue la actitud de ese ciego que había recuperado su vista? Dice, lo seguía por todo el camino. Qué cosas más hermosas las actitudes que Jesús va teniendo sobre las personas que como yo o que como tú tenemos algún problema. Y nos sentamos en el camino de la vida a esperar que algo ocurra, porque nosotros no lo hemos podido resolver por sí solitos, por nosotros mismos. De hecho, Bartimeo, este ciego, estaba a la orilla del camino pidiendo limosna porque él no se podía curar, no había medicina para curarse sus ojos y no le quedaba más que la resignación
de encontrarse allí pidiendo limosna y esperando que algo en la vida acontezca. Y le ocurrió. En ese mismo camino donde Bartimeo pedía limosna, pasó un día Jesús. Y cuando éste se dio cuenta que pasaba Jesús de Nazaret, le dice: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se compadece, se enternece, lo escucha, para y dicen: tráiganmelo. Y Jesús lo interroga: ¿qué quieres que haga por ti? Y en ese momento la necesidad de este ciego Bartimeo queda a flor de labios y les dice: Maestro, que pueda ver. Le manifiesta esa necesidad, esa angustia, le manifiesta al Señor, le manifiesta a Jesús qué es lo que le duele en su vida, cuál es el anhelo más profundo que él tiene. Maestro, que pueda ver. Y Jesús le dice inmediatamente: anda, tu fe te ha curado. Y al momento, dice, recobró la vista y seguía al Maestro por el camino. Nosotros somos en tantos sentidos como este Bartimeo, sentado a la orilla de nuestra vida. Y vemos tantas veces pasar a Jesús, algunas veces sin muchedumbres, y vemos pasar al Señor. Y sin embargo, no somos capaces de decirle con la sinceridad de Bartimeo: Maestro, haz que vea. Y no somos capaces de decirle eso a Jesús cuando pasa por el camino de nuestra vida, porque nosotros no nos damos cuenta de nuestra ceguera. ¿Cómo le vamos a pedir, Maestro, que pueda ver si yo no me doy cuenta que estoy ciego? Es decir, si yo no me doy cuenta de quién soy en realidad. ¿Quién es esta persona? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis cegueras, mis dolencias, mis traumas, mis complejos, mis limitaciones, mis pobrezas interiores? Si yo no sé eso, ¿cómo voy a pedir un auxilio, una ayuda al Señor para que vea, para que sane? Estamos siempre acostumbrados a pedir al Señor: Señor, dame trabajo, Señor, dame buena salud, Señor. Cosas de esa naturaleza estamos toda la vida, desde que tenemos uso de razón hasta casi que nos estamos yendo con Él en la muerte. Y ese es el puro pedir cosas y más cosas y más cosas. Y el Señor quiere es sanarnos, sanar esta ceguera que nosotros tenemos y que no nos damos cuenta entonces porque no le pedimos al Señor en forma correcta que nos sane, como Bartimeo. Bartimeo sí tenía conciencia que él no podía ver. Bartimeo sí estaba tendido en el camino, haciendo lo único que él podía hacer: pedir limosna. Ciertamente usted y yo no somos Bartimeo, ciertamente usted y yo tenemos muchas cosas por hacer, no estamos literalmente sentados en el camino pidiendo limosna, pero tantas veces padecemos eso, padecemos un minusválido, parecemos una persona con capacidades limitadas, aunque no lo somos en realidad. Y estamos así sentados en el camino, esperando la presencia de Jesús que pase y nos libere, nos sane de algo.
Y Señor, tantas veces no tengo idea yo mismo cuáles son esas ataduras, esas cadenas, esas pobrezas, esas limitaciones que yo mismo tengo en mi interioridad, en mi ser profundo, aquella parte que nadie ve, que solo yo puedo distinguir y que a veces me causa tristeza, me causa pena, me causa vergüenza, y pues no la quiero asumir delante de mí mismo y mucho menos en público, de forma que nunca voy a decirle al Señor: Señor, sáname de esto, cuando va pasando al lado mío, por la vergüenza de que todos los demás se enteren. Jesús quiere venir sobre la vida de nosotros, y el Señor quiere, sin lugar a dudas, que nos demos nosotros cuenta de que queremos ser liberados por Él. En la primera lectura que hemos escuchado hoy día, en el profeta Jeremías, nos habla, cierto, que el Señor ha salvado a su pueblo, que ha salvado a un resto, a una pequeña porción, a una pequeña manada, y que dice que lo traerá del país del norte y que los reunirá hasta los confines de la tierra, y que en este pueblo, dice, hay ciegos y cojos, mujeres embarazadas, las que ya dieron a luz, y que toda una multitud retorna marchando y llorando, porque dice el profeta que Dios nos guiará en medio de consuelos, y que Dios nos llevará sobre torrentes de aguas, y que el camino llano será para nosotros y no tropezaremos. Qué hermoso esto que nos dice el profeta Jeremías este domingo. Este pueblo de Dios, ya lo anunciaba en el Antiguo Testamento, está lleno de esto, de lo que somos: ciegos, sordos, cojos, mujeres embarazadas, mujeres que recién han dado a luz. Y dice que caminaremos con el Señor sobre un tipo de camino plano, llano, donde no nos vamos a tropezar. Y en la segunda lectura, la carta a los Hebreos nos habla que el Señor ha recibido tal dignidad de parte de Dios. Dice: tú eres mi hijo, le decía a Cristo, y yo te he engendrado hoy, y tú eres un sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Qué interesante es este tipo de sacerdocio, este tipo o este prototipo de sacerdocio pleno, completo, lleno, que encarna a Jesucristo, el Hijo de Dios. Este sacerdocio que no solo está para ofrecer un tipo de sacrificios, holocaustos que son agradables dentro de la presencia magnificente de Dios, sino que este tipo de sacerdocio que no muere en el tiempo, este tipo de sacerdote que es capaz de ofrecer en este nuevo altar ofrendas y sacrificios agradables. Y estas ofrendas y oficios y agradables no tiene que ver con matar un cabrito, con matar una oveja, con matar una paloma, con degollarla y derramar la sangre sobre el altar, ni quemar solamente inciensos, ni traer el diezmo de las hasta del comino, sino que ofrecer este tipo de sacrificio que es la alabanza nuestra, fruto de labios que confiesan el nombre de Jesús.
pasa este sumo y eterno sacerdote que es Jesús. Pasa sobre la vereda, sobre la orilla del camino donde está mi vida, donde estoy yo, donde estás tú, sentado, pidiendo limosnas. Pasa este que es capaz de curar mi ceguera, de cambiar mi luto en alegría, que es capaz de transformar toda mi existencia humana y que le da una dimensión distinta, que le da exactamente la dimensión en la perspectiva por la cual Dios el Padre me ha creado y me ha traído a este mundo. Estamos celebrando este domingo, el domingo de los ciegos y de los cojos, como tú o como yo. Quiero invitarle, hermana, hermano, a buscar tener esta actitud, una actitud proactiva, no esta actitud tristona, ¿cierto? Como la que tenía Bartimeo. Bartimeo estaba allí, haciendo el tipo de trabajo que podía hacer, ciego, desheredado de todo, sin derechos civiles, sin poder ser elegido para nada, no tenía plata, estaba ahí en el camino haciendo el único trabajo que podía hacer, pedir limosna, dame una monedita, dale una monedita a este ciego, ¿cierto? Lo único que podía. Pero él escucha que va pasando por allí Jesús de Nazaret. ¿Quién no conocía, aunque fuera de oídas, lo que este hombre estaba haciendo en medio del pueblo? Entonces, claro, cuando se da cuenta que es él el que va pasando y no tiene la posibilidad de verlo, empieza a gritar que era lo único que a su alcance podía hacer. Ponerse a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y le empieza a gritar su dolor: ten compasión de mi dolor, ten compasión de lo que estoy sufriendo, ten compasión de mí. Y el Señor se impresiona, se detiene, le dice: tráiganme al que está gritando. Y le pregunta lo primero: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dice: Maestro, que pueda ver. E inmediatamente el Señor obra ese milagro y este hombre, Bartimeo, recobra la vista y sigue a Jesús. Hay un acto profundo de gratitud. Jesús le devuelve la vista y este hombre, Bartimeo, ya no es el ciego que pide limosna, sino que se pone detrás de Jesús, detrás de los pasos de Jesús, sigue al Señor en el camino que Jesús tenía por recorrer. No se queda con las muchas gracias y me voy para la casa. Recobra la vista y sigue a Jesús. Mi hermana, mi hermano, este domingo yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Ese dolor, el sufrimiento, la angustia, estas cosas que aprietan y arrugan tu corazón, que tú sabes bien cuáles son. Póngasela frente al Señor que está pasando este domingo por la vereda de tu vida. Y grita como Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión. Y Jesús te pregunta: ¿qué quieres que te haga? Bartimeo lo tenía ya claro, porque él sufría la falta de la vista. Y le dice de una vez: Maestro, que pueda ver. Porque cuando yo pueda ver, dejo esta condición
de oprobio, dejo esta condición de no ser un ser humano, dejo esta condición de tener que pedir limosna, y viendo ya puedo trabajar, ya puedo ser un alguien en esta vida. Y recobrando así la vista, lo primero que Bartimeo hace es sigue a Jesús. No se va a celebrar, sigue a Jesús. Yo le invito, mi hermana, mi hermano, en este domingo, a seguir al Señor. Dígale usted: Jesús, hijo de David, ten compasión de mi vida. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Tenga compasión de mí. Pero tienes que tener claro que Jesús te pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? Cada uno de nosotros tiene algo que decirle al Señor. Yo le invito pues a orar. El Señor es un Dios poderoso. Jesucristo tiene todo poder. Y tiene todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y este poder lo quiere volcar sobre tu vida. El Señor Jesús quiere restaurarte, quiere levantarte. El Señor Jesús quiere que tú le digas con tus labios y con tu corazón qué cosa quiere: ser sanada, ser curada, ser transformada. El Señor nos permita descubrirlo a Él en medio de la muchedumbre de torbellinos que caminan en este camino de la vida nuestra, y podamos gritarle fuerte y claro: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí.